Muy buenos días a los asistentes a esta Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta oportunidad vengo a presentarles esta ponencia denominada Comportamientos de las tasas de interés de política monetaria entre el mes de abril del año 2018 y el mes de julio del año 2023 y su incidencia en la normalidad, reactivación económica, pospandemia e inflación. Aquí vemos como un marco introductorio en los que pues, el Banco de la República, a través de su junta directiva, es el que se encarga de manejar lo que es la inflación en Colombia y para ello se basa en el artículo 371 constitucional. El Banco de la República tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica y para poder llevar, pues controlar la inflación en Colombia lo hace fijando una meta de inflación que en el último tiempo ha estado en el orden del 3%. De acuerdo con ello, de acuerdo a las condiciones que se logren presentar en la economía, cuando pues, la inflación está por encima de esa meta del 3%, de ese rango del 4%, porque hay un rango entre el 2 y el 4%, si sobrepasa el 4%, la Junta Directiva del Banco de la República tomaría decisiones de incrementar la tasa de interés. Ya si la inflación está por debajo del 2%, ahí entonces empezarían a tomar decisiones de disminuir la tasa de interés. Aquí vemos que dentro de los objetivos está evidenciar la tasa de interés del banco emisor en la inflación, el crecimiento económico y el desempleo en Colombia entre abril del 2018 y julio del año 2023. Y para ello, pues hay unos objetivos específicos que van pues conllevando a concatenar el comportamiento de la tasa de interés con la inflación, contrastar las decisiones de política monetaria, en esas decisiones expansivas o contraccionistas de la política en el crecimiento económico e identificar pues ese comportamiento pues de crisis económico y el momento en que pues la inflación ha empezado pues también a presentar situaciones en nuestro país. Para ello pues entonces tenemos como la metodología, este tipo de trabajo es de un enfoque descriptivo, describir qué es lo que ha ocurrido pues en el país. Para ello pues nos apoyamos en los informes de política monetaria, también en los comunicados de prensa que logra dar el Banco de la República a través de cada una de las decisiones que se logran tomar y cada también pues los videos que logran compartir de acuerdo con estas decisiones que van teniendo. Aquí por lo menos podemos apreciar que el país pues ha experimentado momentos de estabilidad económica. En esos momentos de estabilidad, la Junta Directiva del Banco de la República, en cada una de sus reuniones que logran tener, en los cuales tiene que tomar decisiones de política monetaria, deciden mantener la tasa de interés. Ven que no es necesario o incrementarla o disminuirla y dejan que pues, la economía pues mantenga pues ese tipo de estabilidad. Hay momentos que lo que se nos presentó fue en la pandemia. Esta estabilidad podemos mencionar 2 años atrás de la pandemia, donde las tasas de interés estuvieron en el 4,50, estuvieron en el 4,25 y estables durante más de un año en cada uno de estos periodos. Un año en el 4,25, un año en el 4,50, estuvieron estables, se reunían mes a mes y no tomaban ningún tipo de decisiones en torno a modificar esta tasa de interés. Así, pero llega, por lo menos en este momento, lo que fue la pandemia del COVID-19 y el país se vio obligado pues, a hacer un confinamiento de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud y el gobierno de en su momento el presidente Iván Duque Márquez, acompañado de su ministro de Salud, decidieron llegar y confinar el país. Las empresas dejaron de realizar sus actividades que estaban realizando y esto conlleva a que se genere un momento de crisis económica. No había producción, se generó desempleo y en ese momento la Junta Directiva del Banco de la República empieza a disminuir la tasa de interés, llevándola de ese momento paulatino del 4,25, la primera decisión la tomó en el mes de marzo, al llevarla al 3,75 y mes a mes la fueron llevando hasta el 1,75. Ya después, a partir de ese mes de septiembre del año 2020 y durante 12 meses, hubo una relativa pues, estabilidad de no modificar esas tasas de interés y la mantuvieron en el 1,75, pero ya después en el año 2021, mes de octubre, empiezan a incrementarse los precios en Colombia y esa inflación supera ya ese 4% y es donde la Junta Directiva empieza a tomar decisiones de una política monetaria contractiva, incrementando la tasa de interés y empieza un juego entre el gato y el ratón. El ratoncito es la inflación, iba incrementándose y por lo tanto la Junta Directiva incrementaba la tasa de interés y no podía cazar al ratón. Ya en este año parece ser que se logró alcanzar, se ha mantenido la tasa de interés últimamente en el 13,25% y estamos a la espera
de las nuevas decisiones que pueda tomar la Junta Directiva del Banco de la República. Acá podemos apreciar esas fluctuaciones que se dan cuando estuvo en el mes de enero del año 2000, 1999 en el punto pues, más alto de estos datos que tengo con el 26%, después bajó al 5,25%, pero fue en el periodo entre junio del 2002 y enero del 2003, empieza a incrementar al 7,25%, baja al 6%, sube al 10%, en esa parte del 10%, estuvo entre el 28 de julio del 2008 y el 21 de diciembre del 2008 bajó al punto más bajo, que fue el 3%, entre el 3 de mayo del 2010 y el 27 de febrero del 2011. Después sube al 5,25, después baja al 3,25, después logró subir al 7,75, que fue en el periodo más alto, que fue entre el 1 de agosto del año 2016 hasta el 18 de diciembre del año 2016. Luego empieza a disminuir esa tasa de interés. Acá aparecen estos periodos, se los voy a mostrar un poco más adelante, donde llega, ahí así aparece la pandemia, y la pandemia entonces con ello conlleva a disminuir esas tasas de interés al 3,25 y así paulatinamente al 1,75, y esa estuvo desde el 28 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, y ahí empiezan entonces a aplicar esta política monetaria contractiva, en los cuales ha llevado la tasa de interés hasta el 13,25%. Aquí por lo menos vemos ya un poco más concreto lo que viene siendo en cada una de sus decisiones, bajas y disminuciones o incrementos, donde vemos entonces que bajó al 3,75, al 3,25, al 2,75, al 2,50, al 2,25, al 2 y al 1,75, decisiones que fueron tomadas mes a mes durante la pandemia, pero ya después cuando esto empieza la inflación a crecer, ahí es donde empiezan a incrementar las tasas de interés de 2 al 2,50, al 3, así paulatinamente, hasta llegar al 13,25, que está desde el 2 de mayo de este año. Acá ya por lo menos vemos la relación entre tasa de interés e inflación. Y podemos apreciar pues, que había periodos donde pues, no se presentaba esa inflación, y por lo tanto pues veíamos que las tasas de interés estaban ahí, por lo menos no tan altas como las que estamos viendo, pero podemos apreciar que una vez esa inflación cuando llegamos acá, cuando tomó la decisión de pasar la tasa de interés del 1,75 al 2%, es cuando ya había superado el 4% al comportarse en 4,44. La inflación sigue incrementándose hasta llegar al 13,34 en el mes de marzo, y allí entonces la política monetaria pues es incrementando la tasa de interés al 13,25%, ¿ok? Esta tasa es similar a la anterior, pero ya viene con los datos un poco más agrupados, donde vemos que las decisiones de política monetaria para poder controlar la inflación han sido a través del incremento de la tasa de interés, y vemos como conclusiones que pues, el Banco de la República ha actuado con prudencia en los periodos de estudio, analizando cada una de la información que se encuentra en el momento. Vemos que la economía es dinámica, cualquier situación externa nos puede llegar y cambiar nuestras proyecciones, que la Junta Directiva del Banco de la República en cada uno de sus informes, inicialmente cuando fue en estos primeros meses de pandemia, mencionaba la palabra incertidumbre. Ahorita con las últimas decisiones menciona la palabra oportunidad. No es oportuno empezar a disminuir la tasa de interés, sino va a depender de lo que viene siendo la información que se encuentre en el mercado. Así por lo menos esperamos que, pues bueno, en su momento las decisiones del Banco de la República lograron pues mantener, estabilizar lo que fue la economía en su momento después de pandemia, sacarla de ese bache en que los tenían. Entonces, cuando éramos en pandemia, lo que hizo el Banco de la República en esos periodos de desempleo o de crisis, bajar la tasa de interés para llegar a una estabilidad. Y ya después vimos que pues el crecimiento pues fue mucho más alto, donde vemos también que lo que fue la demanda, producto pues de ese mayor dinero que había en la economía, empezó a crecer por encima de la oferta, donde hubo otros problemas externos también, donde hubo unos bloqueos a nivel interno que provocó que los alimentos no llegaran a las ciudades, donde también viene una guerra entre Rusia y Ucrania que pues va a conllevar entonces que se encarezcan lo que son nuestros insumos, y todo eso ha conllevado a que los precios se incrementen, y por lo tanto pues la Junta Directiva pues ha tomado pues una postura de monetaria contractiva, incrementando lo que es la tasa de interés con el fin de lograr controlar lo que viene siendo pues esta inflación, llevarla hacia su meta objetivo. Ahorita entonces, de acuerdo con estas proyecciones, el Banco de la República pues decidirá en qué momento empezar a disminuirla, tomando en cuenta la información y mirando cuáles serían las proyecciones tanto para el año 2023 como para el año 2024. Muchísimas gracias por su atención.